Bueno, ¿qué tal? Vamos a arrancar hoy con lo que es evaluación de derivados en el tiempo continuo. Durante las últimas clases lo que estuvimos haciendo fue en primer lugar lo que hicimos fue ver o hacer una introducción al tiempo continuo, donde vemos un ejemplo de qué es lo que íbamos a estar buscando, de cómo es que íbamos a evaluar y demás. Luego estuvimos introduciendo varias herramientas que son útiles para modelar los activos y demás cuestiones en el tiempo continuo. Básicamente vimos los procesos brownianos, qué características tenían, propiedades, vimos algunos teoremas, teorema de Hill, transferencias condicionadas y demás. Y digamos que ya tenemos de alguna manera suficientes herramientas como para entender cómo evaluar derivados, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es de alguna manera eso, cómo evaluar derivados. Vamos a poner vamos a escribir una metodología general. Vamos a aplicar esa metodología a algunos casos sencillos. Y también vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer en caso de que el valor teórico, en caso en que el valor del mercado difiera del valor teórico que vamos a estar calculando. Es decir, cómo armaríamos el arbitraje en caso de que el mercado no refleje lo que nosotros estamos calculando. Básicamente, cuánto activo comprarnos, cuánto bono comprarnos, lo mismo que hacemos en el tiempo discreto, ¿sí? Vamos a tener vamos a contar con todas las herramientas que necesitamos para ver el cómo, ¿sí? No obstante, todavía nos faltan algunas herramientas para ver el por qué, ¿sí? O sea, para ver la demostración de por qué la metodología que vamos a poner hoy efectivamente funciona, para ver la demostración de por qué en caso de que en el mercado no se refleje lo que nuestra metodología está arrojando, se puede armar un arbitraje. Vamos a ver simplemente el cómo. Yo les voy a contar, la metodología es así y vamos a ver que efectivamente funciona. Vamos a ver de que efectivamente si en el mercado el valor en el que se esté operando los derivados que queremos evaluar el valor sea distinto que el valor que nuestra metodología ofrece, vamos a ver que efectivamente se puede armar un arbitraje, ¿sí? Pero todavía no tenemos las herramientas para ver la demostración, para ver el porqué, ¿sí? Nos va a llevar un par de clases a entender el cómo, ¿sí? De vuelta, hoy vamos a describir la metodología en términos generales, vamos a ver algunos ejemplos. Por una o dos clases más vamos a seguir viendo ejemplos. Una vez que tengamos bien claro el cómo, vamos a empezar a ver el porqué. Vamos a ver algunos teoremas que nos faltan para entender el porqué, básicamente el teorema de Jasonov y alguna clase teórica más. Y ahí vamos a terminar de entender por qué todos los ejemplos que vamos a haber visto para esa altura van a haber funcionado, ¿sí? Eso es un poco lo que vamos a estar haciendo en las próximas 3-4 clases. ¿Está? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? De alguna manera para calmar la ansiedad. Si no, ya son demasiadas clases teóricas sin ver ningún ejemplo de evaluación, nada relacionado con dinero, digamos. Entonces me parece preferible cortar con las clases teóricas en este momento que tenemos todas las herramientas que necesitamos para ver cómo evaluar y ver eso, cómo evaluar, ¿sí? Bien, ¿cómo evaluar? Básicamente lo que vamos a ver es qué es lo que se demuestra, ¿sí? Lo que se demuestra, van a ver que es totalmente análogo a lo que veíamos en el tiempo discreto. Lo que se demuestra es lo siguiente.
Si nosotros tenemos un mercado formado, voy a poner acá. Si nosotros tenemos un mercado formado por un activo S, cuyo precio evoluciona a través de la siguiente ecuación, a través de esta ecuación, que es la fórmula que vimos hace 2 clases, ¿sí? Y tenemos, además, en este mercado otro instrumento, BDT, que es un bono que se mueve a través de esta ecuación, E a la R por T minúscula, entonces, si en este mercado, donde tenemos un activo que se comporta así y un bono que se comporta así, se emite un derivado con payoff X, donde X puede ser cualquier algoritmo que tome una trayectoria del activo y la transforme en un flujo de fondos, en un payoff, ¿sí? Por ejemplo, S de t elevado al cuadrado, por ejemplo, S de t menos k máximo, un call asiático, etcétera. Cualquier derivado que se nos pueda llegar a ocurrir. O sea, cualquier fórmula que tome una trayectoria de esto y lo transforme en un monto de dinero. ¿Sí? O sea, dado un mercado que tiene un activo que se comporta de esta manera y un bono que se comporta de esta manera, si se emite un derivado, entonces el valor del derivado en ausencia de arbitraje, en un momento genérico t minúscula, tiene que ser igual a esta ecuación. Pueden ver que la ecuación es exactamente la misma que la que veíamos en el tiempo discreto. ¿Sí? O sea, se cumple, van a ver que se cumple exactamente todo lo mismo que se cumplía en el tiempo discreto. Lo único que tenemos que hacer es ver qué significan estas fórmulas en este contexto, en el contexto continuo. En el tiempo discreto, en vez de tener estas dos fórmulas, teníamos dos árboles. ¿Sí? Ahora tenemos dos fórmulas, pero tenemos que intentar verlo como análogos. ¿Sí?
En realidad el árbol del bono era una sola trayectoria en el tiempo discreto. Si bien teníamos un árbol, todos los lugares teníamos lo mismo. ¿Sí? En una columna, en todas las filas teníamos el mismo valor. Bueno, esto pasa lo mismo, es una trayectoria determinística. ¿Sí? En t igual a 0 va a valer a r por 0, en t igual a 1 va a valer a r por 1 y así. ¿Sí? Y esto que está acá, en algún momento yo les dije, cada vez que vean alguna fórmula que tiene un proceso browniano o lo que sea, tienen que intentar entender cuál es el Excel que está detrás de esta fórmula. ¿Sí? Si no, no estamos entendiendo qué significa esto. Esto que está acá lo tienen que ver como un Excel, ¿sí? Que tiene una columna que es el tiempo, otra columna que es el proceso browniano, ¿sí? O sea, la evolución en el tiempo, la evolución del proceso browniano, y otra columna que toma la columna de t minúscula y la columna de w de t y calcula esta función. ¿Sí? S de 0 por E a la mu por la columna de t más sigma por la columna de w de t. ¿Sí? Hace la cuenta y arroja como resultado un número. ¿Sí? Entonces, tiene ese Excel un motor que va a arrojar una trayectoria de S de t. Si aprietan F9 le va a arrojar otra trayectoria de S de t. ¿Sí? Esta fórmula que está acá es ese motor. ¿Sí? Que sería análogo a pensar en el modelo discreto, donde teníamos una cosa así. ¿Sí? Y tuviéramos a una persona que dijera, a ver, voy a probar con esta trayectoria. ¿Sí? Ahora voy a probar con esta trayectoria. Es lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que es más difícil ver en un árbol todas las trayectorias que están metidas acá adentro. Como era más sencillo hacerlo en el tiempo discreto. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, hay que intentar verlo como análogos. Después hago algunos comentarios sobre esto, algunas generalizaciones que se pueden hacer y demás. Vamos a intentar entender lo que escribimos acá. B de t minúscula y B de t mayúscula salen de acá. ¿Sí? Lo que tenemos acá es una esperanza condicionada. Las esperanzas condicionadas las vimos en la clase pasada. Teóricamente sabemos cómo trabajar con esas esperanzas condicionadas. ¿Sí? Vamos a ver en esta clase y en la siguiente varios ejemplos de cómo evaluar esto. Esperanza condicionada de ¿qué variable aleatoria? Payoff, expresado en términos de bonos. ¿Sí? Lo mismo que en el tiempo discreto. O sea, nos van a dar acá una fórmula, esa fórmula va a ser una variable aleatoria. Hoy no sabemos cuánto va a valer el payoff. ¿Sí? Cuál es el valor exacto que va a tomar el payoff. Sabemos cómo se va a calcular, pero no sabemos cuál es el valor que va a tomar el payoff. ¿Sí? Y tenemos que agarrar el payoff, dividirlo por el valor del bono en T mayúscula y calcular la esperanza condicionada de eso a la información que hay hoy. ¿Sí? Entonces entendemos todo, casi todo, lo que dice esta fórmula. Lo único que no entendemos, lo único nuevo, es esta Q que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esta Q? De vuelta, hagamos la analogía con el tiempo discreto. En el tiempo discreto lo que hacíamos era, capaz que el árbol binomial tenía unas probabilidades implícitas de suba y de baja, lo que hacíamos es ignorar esas probabilidades de suba y de baja e inventarnos unas probabilidades nosotros. ¿Sí? Que esas probabilidades las llamamos probabilidades Q. Acá las Q van a tener la misma interpretación. ¿Sí? Son probabilidades, si se quiere, distintas, no necesariamente iguales a las probabilidades reales,
que nos van a servir para que esta cuenta nos dé el valor de la ausencia de arbitraje. ¿Sí? Lo mismo que en el tiempo discreto. Entonces vamos a entender qué es lo que significan esta Q y cómo alteran el cálculo de esta cuenta. Para entender qué es esa Q, lo que tenemos que hacer es inventarnos un nuevo proceso que lo vamos a llamar doble demonio de T. Dice W demonio de T es igual al W de T original más toda una constante. La constante se calcula mu menos R más un medio de sigma cuadrado sobre sigma. Todo eso por T minúscula. De vuelta, no vamos a ver el porqué hoy, vamos a ver cómo estas cosas. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de fe, ¿sí? Crean que esto funciona, después vamos a ver el porqué. ¿Qué es lo que significa esto? Tenemos tiempo y tenemos doble demonio. Vamos a mirar esta parte de la ecuación. ¿Qué es lo que tenemos? Una recta, ¿sí? Una recta con esta pendiente, ¿sí? Es algo que se mueve así, ¿sí? Por otro lado, vamos a mirar esta otra parte. Lo que tenemos es un proceso browniano, ¿sí? Es algo que se puede poner en un Excel y arroja una trayectoria simulada como resultado, ¿sí? Si sumamos las dos cosas, lo que tenemos es algo que se va a mover así. ¿Sí? Para seguir entendiendo un poco qué significa esta fórmula. La variación en doble demonio en un intervalo de tiempo es igual a la variación acá más la variación acá, ¿sí? Delta WT. Y la variación acá tengo una constante por tiempo, es la constante. Por la variación en el tiempo, ¿sí? Bien. Viendo todo esto, ¿sí? ¿Doble demonio es un proceso browniano? No. Doble demonio es un proceso browniano más una cosa, una recta, ¿sí? ¿Por qué no es un proceso browniano? Y por ejemplo,
miremos cómo se distribuye esta variable aleatoria, la variación de doble demonio en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Primero, ¿qué distribución tiene? Del doble demonio. Es una normal, porque el delta doble demonio es una normal, delta W, más una constante. Lo que está acá a la izquierda es una constante. ¿Sí? Entonces todo esto es normal. ¿Normal con qué media? La constante. ¿Sí? Esto que está acá tiene media cero. ¿Sí? Entonces si a una variable aleatoria sumamos la constante, ¿sí? Lo que hace es trasladarme la distribución en la dirección que indica esta constante. ¿Sí? Como arrancamos teniendo media cero, todo esto tiene media esta constante. ¿Sí? Y varianza, la constante no me agrega la varianza. ¿Sí? La varianza de todo esto es directamente la varianza de esto. ¿Sí? Delta T en este caso. Entonces, esto que está acá ya no cumple con las propiedades que tienen los procesos brownianos. ¿Sí? Dijimos, la variación en un intervalo de tiempo de un proceso browniano debería tener distribución normal, media cero y varianza de delta T. ¿Sí? Esto no tiene media cero. Tiene media igual a esta tendencia que está acá. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Es importante que recordemos esto. Doble demonio no es un proceso browniano. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para entender qué significa esta Q? Acá tenemos doble demonio es igual a WT más todo esto. ¿Sí? Despejamos el WT, ¿sí? Pasamos esto que está acá para la izquierda. ¿Sí? Le va a quedar toda una cosa a la izquierda, es igual a WT, y acá donde dice WT, ponen todo lo que le quedó a la izquierda. ¿Sí? Hacen álgebra y van a llegar a que S de T se puede escribir de esta otra forma. S de T es igual a S de 0 por E a la R menos un medio sigma al cuadrado por T más sigma doble demonio de T. ¿Sí? ¿Qué sentido tendría expresarlo así? Que ST dependa del proceso problemático. Por un lado nos queda cómodo para explicar estas Q. Por eso lo estoy haciendo ahora. Y hay varias cosas para comentar sobre esto, pero las vamos a estar comentando durante la clase. ¿Sí? Dame un rato. Duda que me lo el cuatrimestre pasado. Si querés, cuando falten 5 minutos para que termine la clase, veamos de nuevo esa pregunta, pero justo eso es todo lo que vamos a estar respondiendo durante la clase. ¿Sí? No hicimos nada más que álgebra, ¿sí? Acá. Porque donde dice doble demonio, si metemos esto, podemos llegar a esta expresión. Hasta ahora no cambiamos nada. ¿Sí? Uno capaz se puede llegar a confundir y decir, le cambiamos la tendencia al activo. Porque antes teníamos mu, ahora tenemos esto que está acá. ¿Sí? Bueno, está bien, le cambiamos la constante, pero a su vez le cambiamos la media de esto. Antes esto tenía media cero y ahora lo que está acá no tiene media cero. Tiene una media tal
que si le añadimos esto, nos da esto. ¿Se ve? Se ve lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Al supuesto, ¿o qué significan estas Q? Estas Q significan, en términos intuitivos, habría que darle muchísimo más rigor a lo que estamos diciendo, pero en términos intuitivos significa suponer, hacer de cuenta que en realidad W no es un proceso browniano y que W monio sí es un proceso browniano. ¿Sí? O si se quiere hacer de cuenta que el activo se comporta según esta ecuación donde W monio no se comporta así, sino que W monio es un proceso browniano sin tendencia, sin nada. ¿Sí? También se podría decir que esta Q significa que el activo se comporta así, nada más que W de T no es un proceso browniano, sino que surge a partir de esta ecuación donde W monio sí es un proceso browniano. Es lo mismo. ¿Sí? Lo importante no es qué ecuación se elija, sino lo importante es decir que es un proceso browniano. ¿Sí? La Q significa que W monio es un proceso browniano. De vuelta, nos surge cada 2 por 3, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérenme 2, 3 clases para ver el por qué. ¿Sí? Lo que estamos viendo es el cómo, qué es lo que se demuestra. Lo que se demuestra es que se evalúa así. ¿Sí? O sea, lo que se demuestra es que para valor tenemos que hacer esta cuenta y esta Q va a significar que tenemos que hacer de cuenta que el activo se comporta de esta manera. ¿Sí? Donde tenemos que hacer de cuenta que W monio no es lo que originalmente sabemos que es, ¿sí? Sino que tenemos que hacer de cuenta que W monio es un proceso browniano. ¿Sí? Al menos lo que les puedo adelantar es, porque mirando esto nos surge un resquemor, en el sentido de, bueno, estamos cambiando cómo se distribuye esto, ¿sí? Estamos inventando una nueva distribución porque sí. Fíjense que es lo mismo que lo que hacíamos en el tiempo discreto. ¿Sí? En el tiempo discreto, capaz que el árbol binomial tenía unas probabilidades P de suba y de baja, no nos importaban, inventábamos unas Q distintas que nos quedaban cómodas. ¿Sí? Acá estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Parece más radical, pero veamos que es lo mismo. Estamos inventando unas probabilidades, ¿sí?, que modelan el comportamiento del activo distintas de las originales. Y van a ser las probabilidades que hagan que esta fórmula me dé el valor en ausencia de arbitraje. ¿Sí? ¿Se ve que no es tan distinto que lo que hacemos en el tiempo discreto? ¿Sí? Fíjense, lo que acabamos de hacer es enunciar el teorema. ¿Sí? En un mercado donde tenemos un activo que se comporta así, ¿sí?, y un bono que se comporta así, el derivado de que valor va así, donde para valor tenemos que hacer de cuenta que el activo en realidad se comporta de esta manera. ¿Sí? Ese es el teorema. Fíjense una cosa. En la fórmula original, en la fórmula original acá teníamos dos parámetros. Mu, sigma multiplicaba un proceso browniano. ¿Sí? Y además teníamos el bono
¿sí? Que tenía un tercer parámetro, que es la R. ¿Sí? Si en el mercado tenemos tres parámetros que me determinan cómo se comporta el activo y el bono. ¿Sí? Cuando hacemos esta cuenta, ¿sí? Cuando modelamos las cosas haciendo esta cuenta, fíjense que tenemos en nuestro mercado que nos inventamos, ¿sí? Nos queda acá dos parámetros, R y sigma, y acá de vuelta tenemos R. ¿Sí? Es decir, es como que estamos haciendo de cuenta que lo que antes llamábamos U, ¿sí? Ahora es una función de los otros dos parámetros, R y sigma. ¿Sí? En el mercado original, mu puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Acá, que es lo que nos inventamos para hacer la cuenta esta, ¿sí? Mu es una función específica de los otros dos parámetros. Mu no puede valer cualquier cosa. ¿Sí? Mu lo fijamos en una relación con los otros dos parámetros, R y sigma. ¿Sí? Un poco la idea es, esto no es distinto que esta. ¿Sí? O sea, acá lo que tenemos, al igual que acá, es una constante por tiempo más otra constante por un proceso browniano. ¿Sí? Es decir, que mu depende entonces de la variación de la tasa de interés en el tiempo y del desvío que tiene el activo o la tasa de interés. No, del activo. A ver, mu es una tercera constante, ¿sí? Que es independiente de la tasa de interés y de la volatilidad. Sí. ¿Sí? Si R es 2 y sigma es 3, mu puede ser 18. Sí. Lo que estamos diciendo es, cuando valuamos, ¿sí? Y cuando vayamos a hacer esta cuenta, tenemos que hacer de cuenta que hay una mu distinta, ¿sí? Nos inventamos nosotros nuestra propia mu, ¿sí? Es como que nos mentimos a nosotros mismos y hacemos de cuenta que la mu no es lo que en realidad es, sino que la mu es una función de la tasa de interés y de la volatilidad del activo. Claro. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a ver cómo se aplican estas ideas a un derivado muy sencillo, que es este que está acá, s de t elevado al cuadrado. Este derivado que vamos a ver no lo estamos viendo por su utilidad, sino porque la fórmula de evaluación surge de forma sencilla. ¿Sí? Entonces, como primer ejemplo es útil, es práctico arrancar por este. Bien. Tenemos que aplicar esta fórmula que está acá. B corta de t es igual a B larga de t minúscula. Donde dice B larga de t minúscula ponemos esto que está acá. ¿Sí? E a la R de t minúscula. Por esperanza según Q de x es s de t al cuadrado, por b a la menos 1 de t mayúscula. ¿Sí? B a la menos 1 de t mayúscula es
esto evaluado en T mayúscula a la menos 1. ¿Sí? E a la menos R, T mayúscula, dado F de T. ¿Sí? Este a la menos RT es una constante, lo puedo sacar afuera de la esperanza. ¿Sí? Lo voy a sacar afuera de la esperanza y lo voy a meter acá adentro. ¿Sí? Nos va a quedar E a la menos R T menos T. Esto que acabamos de hacer se puede hacer siempre. Siempre el E a la menos RT que va a estar acá adentro se va a poder sacar afuera de la esperanza y lo voy a poder expresar así. ¿Sí? E a la menos RT menos T, ¿qué es? ¿Qué es? Es un factor de actualización. Sí. ¿Sí? Es el valor actual de un peso de T mayúscula hasta T minúscula. ¿Sí? Sí. Y es como que, para buscar una interpretación, ¿qué es lo que nos queda? El derivado que queremos evaluar. Estamos calculando un promedio, un valor esperado. ¿Sí? El derivado vence en T mayúscula. ¿Sí? Y estamos actualizando ese promedio de T mayúscula a T minúscula. ¿Sí? Bueno, es parecido a lo que hubiéramos hecho de no haber cursado bases. ¿Sí? Esto simplemente para buscarle a una interpretación o que esto no está alejado de la intuición. No obstante, recordemos que esto no vale esto porque es intuitivo, sino que vale esto porque si no se puede armar un arbitraje. Y ya vamos a ver cómo se llama el arbitraje. ¿Sí? Pero está bueno que no se aleje mucho de la intuición. Bien, esperanza según Q de S de T al cuadrado. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que hacíamos en la clase pasada cuando arrancamos un ejercicio de esperanzas condicionadas? Separábamos lo conocido de lo que resta por conocerse. ¿Sí? Acá vamos a tener siempre un S de T mayúscula en algún lugar de la esperanza. ¿Sí? De vuelta, T mayúscula es el momento de vencimiento del derivado. ¿Sí? Entonces, para no hacerlo 10 veces, lo escribo acá arriba. No, lo voy a escribir acá y después lo paso arriba. S de T mayúscula es igual a S de 0 por el R menos 1 medio signo cuadrado. Toda la fórmula. Como voy a evaluar con probabilidades Q, ¿sí? Utilicé esta fórmula. ¿Sí? No se confundan. La relación entre las probabilidades Q, la definición de probabilidades Q no tiene que ver con la fórmula. Yo puedo utilizar ambas fórmulas, ¿sí? Lo que cambia es la interpretación de los W. ¿Sí? Yo puedo utilizar esta fórmula y decir, esto es un proceso browniano, o bien podría utilizar esta fórmula y decir, esto no es un proceso browniano, sino que es una combinación de cosas. ¿Sí? Es más cómodo utilizar esta fórmula y decir que esto es un proceso browniano, por eso es que agarramos esto. ¿Sí? Pero podríamos agarrar la otra, simplemente tendremos que recordar que W por esto
por esta Q, tenemos que suponer que no es un proceso browniano. ¿Estamos? Bien, S de t entonces es esto. ¿Sí? Separamos lo conocido de lo que resta por conocerse, hacemos exactamente lo mismo que lo que hicimos en la clase pasada, con otras letras. Donde dice T mayúscula ponemos T minúscula. Y luego lo que agregamos lo quitamos y lo que quitamos lo agregamos. ¿Sí? Lo que hicimos hasta acá es álgebra. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Esto que está acá, al igual que lo que hicimos en la clase pasada, lo podemos escribir directamente así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y todo esto que nos quedó a la izquierda qué es? ¿Y qué es? SDT. ¿Sí? Todo esto lo podemos llamar SDT minúscula. ¿Sí? Voy a escribir esta fórmula que la vamos a utilizar durante todo lo que queda de cuatrimestre. Es más o menos la misma que la que habíamos llegado en la clase pasada, pero con otras letras. Estamos utilizando el supuesto Q, o las probabilidades Q. Una aclaración. Sí. Yo les dije, cuando se trabaja con este supuesto, si se está trabajando con las probabilidades Q, o con el supuesto Q, o con la medida de probabilidad Q, al supuesto original se lo llama supuesto P habitualmente, o probabilidades P o medida de probabilidades P. ¿Sí? Pongo la P y la Q acá. De vuelta hago siempre la misma aclaración. No porque esta fórmula representa las probabilidades P y esta las probabilidades Q. ¿Sí? De vuelta, lo que cambia entre las P y las Q no es la fórmula, sino qué cosa es un proceso browniano. Sino lo pongo acá porque esta es la fórmula que nos queda cómoda para las probabilidades P y esta es la fórmula que nos queda cómoda para las probabilidades Q. ¿Sí? Pero en realidad ninguna fórmula es más P ni más Q que la otra. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces donde acá dice SDT vamos a poner esto que nos quedó acá.
cuadrado. A elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Al cuadrado, un 2 acá y un 2 acá. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que calcular la esperanza a una variable aleatoria que surge como multiplicación de dos variables aleatorias. S de t al cuadrado y esta e elevado a todo este exponente. ¿Sí? Esto que está acá, ¿cuándo lo conocemos? Lo conocemos En ahora. t minúscula. Al momento de cálculo de la esperanza condicionada. Sí. Lo podemos sacar afuera de la esperanza condicionada. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es una de las propiedades que habíamos visto, que tenían las probabilidades de las esperanzas condicionadas, que no se la demostré, que les había dicho esto habría que demostrarlo, se demuestra, pero además es intuitivo. ¿Sí? Y nos queda esperanza según Q de esta cuenta que está acá. ¿Sí? Tenemos e elevado a un exponente. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye todo este exponente? Una normal. Normal. ¿Con qué media? R menos un medio sigma cuadrado. 2. Sí. Esto que está acá. Esto es lo mismo que lo que vimos en la última clase. La media del exponente es todo esto. ¿Sí? Y la varianza del exponente, ¿cuánto es? 4 más sigma al cuadrado por t menos t. Sí, lo mismo que la clase pasada. ¿Sí? Gracias. Entonces, esto que está acá es la media, que en la clase pasada la habíamos llamado A, y la varianza, que lo habíamos llamado B cuadrado, 4 sigma cuadrado, t menos t. Lo de la izquierda no tenía varianza y lo de la derecha es constante al cuadrado por varianza de la variable aleatoria. Entonces, ¿me siguen hasta acá? Si tenemos e elevado a una normal, que tiene cierta media, cierta varianza, y que queremos calcular la esperanza, la clase pasada que habíamos visto. Era E a la un medio. Era e a la media, más un medio, la varianza. Sí. ¿Sí? Entonces esta cuenta, e a la media, más un medio, la varianza. ¿Sí? Y nos falta multiplicar por esto. ¿Sí? E a la menos r de t menos t, factor de vectorización, por s de t minúscula al cuadrado, por el resultado de la esperanza condicionada. ¿Sí? El resultado de la esperanza condicionada dijimos e a la media del exponente más un medio la varianza del exponente. ¿Se ve?
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Si unen todos los exponentes, se ponen a agrupar términos y demás, esto le da igual a S de t al cuadrado por E a la R más sigma cuadrado por t menos t. ¿Sí? Bien, acá tenemos esto que está acá representa el valor en ausencia de arbitraje del derivado S de t al cuadrado. ¿Sí? De vuelta, no le demostré que este sea efectivamente el valor en ausencia de arbitraje. Le dije que el valor en ausencia de arbitraje se calcula así. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo arbitrar el caso en que el derivado no valga esto y ya vamos a ver por qué se arbitraría así. ¿Sí? Por ahora, créanme, ya lo dije, el valor de la ausencia de arbitraje se calcula así, ok, nos dio esto. ¿Sí? Importante aclarar, lo mismo que le dije en la clase pasada, fíjense que acá lo que nos dio es una fórmula que depende de los parámetros del modelo, R y sigma, ¿sí? Depende del valor del activo en T minúscula y de T minúscula, ¿sí? Y de T mayúscula también. O sea, depende de todas cosas que conocemos en T minúscula, en el momento de evaluación, lo cual es natural, es intuitivo. El valor del derivado en T minúscula tiene que depender de cosas que conozco en T minúscula, ¿sí? Lo aclaro porque ya cuando nos ponemos a hacer esperanzas complicadas, capaz que se nos escapa un S de T mayúscula y termina viendo un S de T mayúscula acá en esta fórmula. Y el valor del derivado en T minúscula no puede depender de lo que vaya a valer el derivado en T mayúscula. ¿Sí? Eso, ¿no? Que no se les escape. ¿Sí? Acá tienen que terminar viendo todas las cosas que dependan de información que conozcamos en T minúscula. ¿Estamos? Bien. Sí. Esto se podría hacer, en vez de las probabilidades Q, con las R's expresando con el activo, ¿no? Como lo mismo que el Sí, discreto. no, eso lo vamos a hablar la clase que viene. Que al igual en el tiempo discreto, así como hay unas Q, hay unas R, y toda la metodología es muy parecida y se llega exactamente al mismo valor. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Estamos? ¿Cuándo aplicamos probabilidades Q? Uno capaz estaría tentado a decir, bueno, cuando utilizamos esta fórmula, creo que ya se los aclaré 15 veces. La fórmula que utilicemos da lo mismo. ¿Sí? Aplicamos probabilidades Q cuando pasamos de acá a acá. Y dijimos, ok, para hacer esta cuenta voy a suponer que esto que está acá es un proceso browniano. ¿Sí? Y por ende, esta variable aleatoria se distribuye normal con media cero.
ahí fue cuando aplicamos probabilidades Q. ¿Sí? ¿Está? Y otra cosa importante, fíjense como resultado, la función esta nos quedó independiente de mu. ¿Sí? Por lo que les había comentado antes. ¿Sí? En este supuesto, es como que decimos la tendencia, es una función particular del R y del sigma. ¿Sí? Por ende, todo depende, ya no de 3 parámetros, sino de 2, R y sigma. ¿Sí? Esta fórmula es un caso particular de esta que está arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos está diciendo esto es, con independencia de lo que valga mu, ¿sí? El derivado vale esta. No importa lo que valga mu, no importa que el activo tienda a ir para arriba, para abajo, para el medio, el derivado vale esta. ¿Se entiende? No importa la tendencia del activo. Sí. Es un resultado llamativo que tiene esta metodología de evaluación. Uno dice, bueno, si el derivado, si el activo tiende a ir muy para arriba, el derivado en promedio va a valer más, o sea, el payoff en promedio va a ser más alto, y por ende el valor en ausencia del arbitraje tendría que ser más alto. ¿Sí? No pasa eso. Es un resultado llamativo. Bueno. Antes de ver cómo arbitrar, me voy a dejar anotado este resultado por acá. Antes de ver cómo arbitrar, lo que vamos a ver es otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a evaluar ahora logaritmo de SDT mayúscula. ¿Sí? De vuelta. No porque en el mercado haya derivados cuyo payoff sea habitualmente logaritmo de SDT mayúscula, sino porque también en la metodología, la aplicación de esta fórmula sale de forma bastante sencilla. ¿Sí? Entonces también viene bien como ejemplo inicial. Bien, vamos a saltearnos algunos pasos, que son los que ya vimos. El BT mayúscula era la RT mayúscula y lo podíamos sacar afuera, lo metíamos adentro todo el mismo exponente. O sea, nos quedaba directamente E a la menos R, T menos T. Cuando combinamos este BT minúscula con este BT mayúscula a la menos 1. ¿Sí? Por esperanza según Q del logaritmo de SDT. Y en SDT, ¿qué vamos a poner? No tenemos calculado esa. Esto que está acá. Directamente ponemos esto. Ya tenemos separado acá lo conocido y lo que resta por conocerse. ¿Sí?
Bien. Acá tenemos logaritmo de S de t por e a todo el exponente. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿sí? No escriban todavía, ¿eh? ¿Sí? El logaritmo de e elevado al exponente es directamente el exponente. ¿Sí? Entonces me queda la esperanza de esto más esto más esto. ¿Sí? Y directamente es la esperanza de esto más la esperanza de esto más la esperanza de esto. ¿Sí? Ahora sí, escribo. Si no, iban a tener que escribir 15 veces lo mismo. Y todo esto que está acá multiplicado por el legal a menos rt menos t que teníamos ahí. ¿Sí? ¿Esta esperanza cuánto da? Logaritmo natural de ese. Lo mismo. ¿Sí? Estamos calculando la esperanza de una variable aleatoria que se conoce en el mismo momento que calculamos la esperanza. ¿Esto que está acá cuánto da? La constante. La constante. ¿Sí? La esperanza de una constante es la constante misma. ¿Y esto que está acá cuánto da? 0. 0. Esto que está acá da 0. ¿Por qué? Porque con probabilidades Q esta variación tiene media 0. ¿Sí? Porque con probabilidades Q suponemos que W demonio es un proceso browniano. ¿Sí? Recién ahí, cuando dijimos eso es igual a 0, recién ahí aplicamos probabilidad de Q. ¿Sí?
Bien. Este es el valor del primer derivado que evaluamos. Este es el valor del segundo derivado que evaluamos. ¿Sí? Valor en ausencia de arbitraje. Lo que nos tenemos que responder aún es, ok, ¿cómo hacemos para arbitrar en caso de que vayamos al mercado y en el mercado el valor de esto difiera de este valor teórico? ¿Sí? Dicho de otra forma, entender cuál es el phi y cuál es el psi que representen cantidad de activos y cantidad de bonos que tenemos que tener en cada momento para replicar estos payoffs que estamos poniendo. ¿Sí? Lo que se demuestra está en algún lugar del apunte es que si el valor nos queda una función del tiempo y del activo, ¿sí? Cuando digo que nos queda una función del tiempo y del activo, me refiero a que lo único que cambia acá cuando pasa el tiempo es T minúscula y es el T minúscula. Fíjense que es lo que nos pasó acá. ¿Qué cambia en esta fórmula cuando pasa el tiempo? Y lo único que cambia es T minúscula y S de T minúscula. ¿Sí? Lo mismo acá. Los otros son o parámetros contractuales, T mayúscula, o las constantes del modelo, R y sigma. ¿Sí? Cada vez que nos pase eso, es decir, cada vez que lo único que varía en la función cuando pasa el tiempo es T minúscula y S de T minúscula, se puede demostrar, de vuelta, no estamos viendo ningún porqué acá, sino el cómo, que el phi de t es igual a la derivada parcial de esa función resultante con respecto a S. ¿Sí? En el apunte está la explicación. Teorema de Ito mediante y demás. En este caso no la podría explicar porque no depende de CT. Ah, sí, depende de CT, perdón. Si dependiera de t solo, igual aplica. Porque la derivada de f con respecto a s da 0. ¿Sí? Imagínate que tenemos un derivado que paga un peso. ¿Sí? Ya vimos en algún momento, en el contexto continuo va a pasar lo mismo, no importa lo que apliquemos, el valor de un peso nos va a dar, dt nos va a dar e a la menos r, t menos t, ¿sí? Que es el factor de actualización. ¿Sí? No solo es intuitivo, sino que en el tiempo discreto vimos de que esto no importaba la metodología que apliquemos, nos daba esto. Esto que está acá no depende de ese. ¿Sí? Lo único que cambia cuando pasa el tiempo es t minúscula. ¿Sí? O bien podemos decir que es una función de t minúscula y de s. Si vos me decís t minúscula y s, puedo calcular esto. Está bien, s es redundante, pero si me decís las dos cosas, puedo calcular esto. ¿Y cuánto da la derivada parcial de esto con respecto a s? 0. ¿Sí? Y no está mal. Para replicar esto necesito 0 activos. ¿Sí? Ah, sí, para explicar. Bueno. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, la cantidad de activos, ya vimos, hay un teorema que nos dice que se calcula así. ¿Sí? De vuelta, hoy no estamos viendo ningún porqué, estamos viendo cómo. ¿Sí? ¿Qué nos falta? La cantidad de bonos. ¿Sí? Fíjense que estamos al revés que en el tiempo discreto. En la primera clase del tiempo discreto, cuando hicimos los sistemas de ecuaciones, conseguimos el phi, conseguimos el psi,
y con eso calculamos el valor del derivado. Acá estamos al revés, tenemos el valor del derivado, tenemos el phi, podemos calcular el psi. ¿Sí? Si nosotros sabemos que el valor del derivado, si esto efectivamente representa el valor del derivado, no es ese arbitraje, es decir, hay una cartera que replica este payoff, ¿sí? Y a mí me dijeron cuál es el valor de esa cartera, me dijeron cuál es el phi, bueno, puedo sacar cuál es el psi. ¿Por qué? Porque el valor es directamente cantidad de activos por valor del activo más cantidad de bonos por valor del bono. De acá me sale que el psi de t me surge por diferencia entre b y phi sí. ¿Esto vale con bonos con tasa de interés variable o...? Sí. Porque en el discreto era como más simple ver cómo se armaban las probabilidades, no me importaba que si Sí. era fijo, ¿no? Eso. En el discreto vale, hay que utilizar árboles multinomiales, algo así creo que vieron el sábado. ¿Sí? En el continuo también valdría. ¿Sí? La fórmula para representar el valor del bono que se suele utilizar no es esta, sino que hay otras. ¿Sí? Y esa parte final también es distinta porque tengo la R. Sí. Nos va a cambiar cómo utilizamos la Q, la cerda y demás. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es, partiendo de un activo que se comporta así, sencillito, y un bono que se comporta así, sencillito, esa es la metodología. Sepamos que esto es extrapolable a un activo que se comporte casi de cualquier manera. ¿Sí? Va un activo 1, 2 o n activos que se comportan de casi cualquier manera, al igual que en el tiempo discreto, o en el árbol binomial podríamos poner cualquier número, y a 1, 2 o n bonos que se comporten casi de cualquier manera. ¿Sí? En todos los casos el derivado vale esto, esta cuenta, habría que ponerse a pensar un poquito cómo surge la Q. ¿Sí? Eso cuando veamos el porqué vamos a tener una idea mejor de cómo hay que tocar todo esto si queremos complicar esta parte. ¿Sí? Por ahora vemos el caso más sencillo. Que aún así el caso más sencillo nos sirve para representar el 90-95% de las situaciones que pueden llegar a haber. ¿Sí? Bueno, quizás estoy siendo muy optimista, pero muchas. Bien. Entonces, vamos a calcular, tenemos el valor teórico del derivado para el primer derivado, para el segundo. ¿Sí? Vamos a calcular el phi para el primer derivado. ¿Sí? Que es aplicar esta fórmula. ¿Cuánto nos da el phi para este caso? Es la derivada parcial de todo esto respecto de S. ¿Qué es lo que pasa cuando S varía y T minúscula no varía? 2 por S de T por todo el resto. Y el psi de t, si tengo b de t y phi de t, me sale por diferencia. Ni lo calculo, simplemente lo escribo. De escribir exactamente la misma fórmula, simplemente para explicitar la metodología.
decir, el psi de t, vamos a tomar este valor, le restamos, o sea, vamos a tomar esto, le restamos esto por s y lo dividimos por b. Punto. ¿Sí? ¿Estamos? El phi de t acá, ¿cuánto nos da? Derivada parcial de esto con respecto a s. ¿Cuánto nos da? E a la menos r Y a la menos por t r. menos t sobre s de t. ¿Sí? Sobre s de t. Y de vuelta, el psi, si tenemos b y phi, lo podemos sacar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Bien. Cuando arrancamos el tiempo continuo, les había traído un Excel. ¿Sí? Vamos a ver o a recordar, utilizando alguno de estos ejemplos, vamos a utilizar este. ¿Sí? ¿Cómo armaríamos el Excel? ¿Sí? Ese Excel es básicamente una comprobación. Es la forma que tenemos nosotros de comprobar que efectivamente las cuentas que hicimos cierran. ¿Sí? En ese Excel, ¿qué comprobábamos? Que si nosotros armamos una cartera conformada todos los días por estas cantidades, ¿sí? Lográbamos replicar el payoff del derivado. ¿Sí? Entonces, hacemos el ejercicio. Calculamos el phi y el psi y el b. ¿Sí? Metemos ese phi y el psi en el Excel S. ¿Sí? Y efectivamente llegamos a que replicamos el payoff del derivado. Ok, entendimos lo que estamos haciendo. Hasta tanto no sepamos hacer eso, no lo estamos entendiendo. Les recuerdo siempre lo mismo. Estas cosas, hasta que no sepamos expresarlas en un Excel, no las estamos entendiendo. ¿Sí? Si quieren, armen sus Excels y los suben al grupo. Hay varios Excel subidos ya al grupo, si se quieren machetear. ¿Está? Los suben y los vamos discutiendo. Bien, vamos a tomar el primer derivado, el que pagaba S de t mayúsculo elevado al cuadrado. Para armar el Excel le tenemos que asignar valores primero a estos parámetros de acá. ¿Sí? Vamos a poner que ese 0 es 10. T mayúscula vamos a poner que es 10 también. Supongamos que T mayúscula son meses. ¿Sí? R es 0,001. Estoy intentando poner parámetros más o menos habituales. No sé si lo conseguí.
Hay un parámetro más que hay que definir, que sería n, que es cuántas veces, habíamos dicho en su momento, cuántas veces vamos a operar entre hoy y t igual a 10. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a operar 100 veces. Y creo que tenemos. Bueno, si me dan t mayúscula y me dan n, obtengo como resultado delta t. Voy a operar entre 0 y 10, voy a operar 100 veces, voy a operar una vez cada 10 sobre 100 de periodo. ¿Sí? El delta t es 0,1, 10 sobre 100. ¿Cada cuántos meses voy a operar? Cada 0,1 meses. ¿Sí? Entonces, vamos a armar primero una columna de minúscula. Por acá vamos a poner los procesos brownianos. Acá vamos a poner la columna de S. ¿Sí? ¿Qué fórmula vamos a utilizar para la columna de S? Esta. AP. AP, Q. Bueno, no lo voy a hacer equivocar. Dijeron la P, está ahí, la P. Sí, es la P. ¿Sí? Como venimos utilizando la Q, quizás naturalmente se podría confundir y decir la Q. ¿Sí? Lo que queremos hacer con este Excel es comprobar el teorema que enunciamos al principio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que decía el teorema? En un mercado que se mueve así, donde el activo se mueve así y el bono se mueve así, el derivado tiene que valer esta fórmula, en este caso esto, y el phi y el psi tienen que ser estos. ¿Sí? Y con esto replicas el derivado. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a comprobar. A ver, en un mercado que se mueve así y así, ¿estas fórmulas sirven? ¿Sí? Uno se confunde porque para llegar a estas fórmulas supusimos que el mercado, que el activo, se mueve de esta forma particular, donde el mu no es cualquier cosa, sino que es algo particular. ¿Sí? Pero lo que hay que demostrar es que estas fórmulas sirven para esto de acá arriba, donde esto es un modelo en donde el mu puede ser cualquier cosa, no una función particular del R y el sigma. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? S de 0 por E a la mu t más sigma w de t. Vamos a poner acá. Entonces, acá lo que vamos a hacer es poner la columna del w de t. ¿Sí? Si acá lo que vamos a poner es la columna del w de t, no del w demonio. ¿Sí? En realidad da lo mismo que le llamamos w de t, w demonio, etc. Simplemente para ser prolijos, si vamos a utilizar las letras que corresponden. ¿Sí? El delta W de t
W0, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Sí? Para simular el W0,1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular primero una variación de W entre 0 y 0,1. ¿Con qué distribución? Normal. ¿Con qué media? 0 y Cero. varianza. ¿Sí? Media 0 y varianza delta T. ¿Sí? De vuelta, no es la media que utilizamos para las ruedas de Q. ¿Sí? Es la media que utilizamos cuando enunciamos el teorema. ¿Sí? Supongamos que tenemos un mercado donde el activo se mueve así, donde W es un proceso browniano. ¿Sí? Entonces estamos suponiendo eso. Supongamos que esto nos da 0,12 menos 0,10 0,21, etc. Y acá vamos acumulando 0 más 0,12 0,12 0,12 menos 0,10 0,012 y así. ¿Me siguen? S de 0, ¿cuánto va a valer? 10. ¿Sí? Y después es cuestión de ir metiendo T minúscula y W de T minúscula en esta fórmula. ¿Sí? Hagan la cuenta, no sé cuánto dará. Me faltó poner una columna más, que es la columna del bono. ¿Sí? En el bono lo que vamos a poner es esta fórmula que está acá. E a la R0, E a la R0,1, E a la R0,2 y así. Creo que estoy poniendo las cosas en distinto orden en relación a cómo estaban en el Excel que vimos en su momento. Da lo mismo. ¿Sí? Bien. Donde dice phi de t, agarramos y ponemos esta fórmula. ¿Sí? Y en esta fórmula donde dice S de t, ponemos el valor que tengamos en esta columna en cada fila. ¿Sí? Y en ese t minúscula
ponemos el valor que tenemos en esta columna en cada fila. ¿Sí? Lo mismo. Bueno. Después tendríamos que llenar BDT, que sería esta cuenta. ¿Sí? Y una vez que tenemos phi y B, podemos calcular el psi. ¿Sí? Y así vamos a tener algunos números en cada uno de estos. Acá vamos a poner algo. Y acá vamos a tener dos columnas más, que en su momento las habíamos llamado error. Y el error acumulado. ¿Sí? En el error de t al principio poníamos 0 y lo mismo en el error acumulado. Y en el error de 0,1, ¿qué es lo que habíamos puesto? ¿Qué es lo que pasaba en el tiempo continuo? A diferencia del tiempo discreto, cuando vendíamos la cartera vieja y comprábamos la cartera nueva, había una cierta imprecisión. ¿Sí? ¿Recuerdan en el tiempo discreto cuando la plata que nos daban por vender la cartera vieja era igual a la plata que teníamos que poner por comprar la cartera nueva? ¿Sí? Acá vamos a tener una cierta imprecisión. A esa imprecisión la ponemos en la columna de error. ¿Sí? El error de 0,1, ¿qué va a ser? Va a ser cuánta plata nos dan por vender la cartera vieja, que básicamente es cantidad por precio más cantidad por precio. Estos son los componentes de la cartera vieja y estos son los precios a los cuales voy a vender esos componentes. ¿Sí? ¿Y qué le restamos? Lo mismo, pero sobre la cartera nueva. ¿Sí? Cantidad nueva por precio más cantidad nueva por precio. ¿Sí? ¿Se ve? Esto nos va a dar una imprecisión, un error que, no sé, vamos a dar 0,002. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué significa este 0,002? Que me dieron 0,002 pesos más cuando vendí la cartera vieja que cuando tuve que comprar la cartera nueva. ¿Sí? Me sobraron 0,002 pesos en esa compra-venta. ¿Sí?
Entonces esto lo ponemos acá. ¿Sí? Acá vamos a volver a calcular otro error, ¿sí? Que van a ser cantidades viejas, ¿sí? Las cantidades del periodo inmediato anterior por precios nuevos, menos cantidades nuevas por precios nuevos, ¿sí? Nos va a dar menos 0,001, supongamos, ¿sí? Que se lo tendríamos que añadir al error que traíamos del periodo pasado, ¿sí? ¿Cómo lo añadíamos? ¿Lo sumábamos aritméticamente? Sí. No. ¿No? Había puesto el tono para que me digan que no. Está de eso la idea. Había que capitalizarlo, ¿sí? Porque esta plata que nos sobró seguramente o nos convenía invertirla en algo antes que dejarla en nuestro bolsillo, ¿sí? Y aquí más 0,002 por E a la R por T. E a la R delta T, E a la R. ¿sí? La capitalizamos por el factor de capitalización implícito en el bono, ¿sí? Esto es E a la R delta T, ¿sí? Esto lo capitalizamos por esto y se lo añadimos a esto, ¿sí? Ahí llegamos al nuevo triangulito. Vamos a llegar a algo acá, ¿sí? Y se lo añadimos a lo que habíamos acumulado hasta el periodo pasado y capitalizado por un nuevo periodo. ¿Se ve? Bien. Si todo lo que dije es cierto durante la clase de hoy, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que debe ser más 0. Que esto debería ser más o menos igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué más? Esto que está acá, ¿a cuánto tiene que ser igual? Al payoff del activo. Sí. Esto que está acá, el valor de la última cartera que tengo, tiene que ser igual al payoff. ¿Sí? Esto que está acá, tiene que ser igual a ST al cuadrado. ¿Sí? Esto igual lo voy a conocer en T mayúscula. Sí. Si hicimos todas las cosas bien, si lo que le dije yo es cierto, hicimos todas las cosas bien, estas dos cosas se deberán cumplir. ¿Sí? Esto que está acá, que esto va a ser igual a S de t elevado al cuadrado, cuando digo S de t al cuadrado es agarro este número y le elevo al cuadrado, es trivial, va a pasar siempre que hayamos hecho esas cuentas bien. De hecho, fijémonos, ¿qué pasa si acá ponemos t mayúscula? S de t al cuadrado, ¿sí? Y acá, ¿qué nos da? Si acá ponemos t mayúscula. Logaritmo de st mayúscula, ¿sí? El valor en ausencia de arbitraje al momento de vencimiento nos tiene que dar igual que el periodo. ¿Sí? Lo mismo con el tiempo discreto. ¿Sí? Y esto nos pasa así como consecuencia de una de las propiedades de las esperanzas condicionadas que vimos en la clase pasada. Que la esperanza condicionada, cuando conocemos la variable aleatoria, es igual a la variable aleatoria. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, esto siempre va a pasar. ¿Sí? La clave de lo que el teorema demuestra es que esto es siempre más o menos igual a 0. ¿Sí?
Si yo quiero que sea más parecido a 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar el n, ¿sí? Y bueno, recordemos, o sea, nosotros acá podríamos apretar F9, nos va a cambiar la simulación de esto, nos va a cambiar la simulación del activo y por ende todo. Esto, por lo que dijimos acá, nos va a dar siempre igual al payoff, en este caso a esto elevado al cuadrado, y esto nos debería dar siempre más o menos igual a 0. Recordemos, una aclaración que hice al principio del tiempo continuo, igual a 0 con probabilidad 1. ¿Sí? Podría ocurrir, ¿sí? En algún momento les comenté, que de acá salga, tengamos la desgracia, que salga un escenario de delta W que me rompa todo esto. La probabilidad que eso ocurra es 0. ¿Sí? En algún momento les había comentado. Si por ejemplo acá aparecen todos ceros, se me rompe. ¿Sí? Bien, esto es un poco la idea. ¿Sí? Sería importante que para cada uno de los derivados que veamos, ¿sí? Sepamos naturalmente, no es el resultado del ejercicio, cómo calcular el phi y el psi, pero a su vez después comprobemos en el Excel que efectivamente lo que enunciamos se termina comprobando. ¿Sí? Todo esto que vimos hoy es el enunciado del teorema. Estamos empezando a entender qué es lo que se demuestra. ¿Sí? Vamos a ver dos clases más de ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver la clase que viene ejemplos más reales. Vamos a ver lo de las probabilidades CR y demás. Y después vamos a ver por qué cuando agarramos y metemos todo esto en el Excel, esto que está acá da 0. ¿Sí? O sea, por qué el phi y el psi replican el payoff del derivado. ¿Sí? A ver. Perdón, una cosa. Ya lo he dicho en el pasado, pero por la duda lo recuerdo, para que no quede implícito. ¿Por qué es importante que esto de 0? ¿Sí? Si en el mercado el derivado no vale 108, sino que vale 110, o sea, dado todo lo que vimos, ¿qué podríamos hacer? Vendemos, escribimos en un papel este payoff, lo vendemos, nos van a dar 110 pesos. Con 108 compramos la cartera nueva, nos guardamos 2 pesos. ¿Sí? Hacemos todo este jueguito, compramos, vendemos. Al final vamos a tener una cartera que va a valer igual al payoff. ¿Sí? Cuando nos vengan a reclamar el payoff que emitimos, lo vamos a pagar con la cartera que tenemos. ¿Sí? Y tuvimos un costo para hacer esto de más o menos 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ganamos? 2 pesos al inicio. ¿Sí? O sea, si no vale esto, efectivamente hay arbitraje. El hecho de que esto de 0 nos demuestra de que este valor es el valor en ausencia de arbitraje y que con el phi y el psi se puede armar un arbitraje. ¿Sí? ¿Una pregunta? Nos vemos.